Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya estamos con nuestro invitado acá especial, el ministro del Medio Ambiente, el licenciado Tarcisio Granizo. Sus orígenes están en la provincia del Chimborazo. Conversaba extra del micrófono con él y es un hombre que está preparado, que tiene mucha experiencia en esta actividad. No es un advenedizo, es un hombre que sabe lo que está haciendo, lo que habla. Y hace 4 décadas no se hablaba del medio ambiente en el Ecuador, para nada. Yo recuerdo aproximadamente unos 20 años, 25 años, estaba en el Fondo Monetario Internacional y me dijo un amigo, ¿qué tanto se queja la gente? ¿Qué tanto se quejan los países? Si aquí hay, lo que más hay es dinero aquí, pero no para la banca, no para la salud, para el medio ambiente. Lo que más hay dinero es para el medio ambiente. Y bueno, obviamente hay que presentar los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello se formaron las ONG, ¿ya? Entonces, esto creció, esto se desarrolló, esto se organizó, esto se planificó, porque hablar del medio ambiente para el ciudadano común, bueno, es el clima, es una cosa así, pero ya cuando hablamos con los entendidos, ellos sí saben de qué se trata, o como se dice comúnmente, ellos saben cómo se come esto. Bienvenido, ministro, aquí a la ciudad de Guayaquil y a Huancavilca 830M. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en Radio Huancavilca hablando con usted y con los oyentes. Ministro, ¿qué lo trae por acá? Bueno, hemos estado acompañando al presidente en el cierre de la campaña el día de ayer y hoy estamos yendo a la Reserva Manglares Churute para celebrar el Día Mundial de los Humedales. Los humedales son todos los ecosistemas que tienen agua, lagunas, lagos, ríos, pantanos, incluso las costas del mar. Así que hoy se celebra ese día y vamos a estar en los cerros de Churute. En los humedales de Churute. Sí, pero los cerros le llamamos nosotros de Churute. Sí, los cerros de Esa Churute. zona es bonita, cuando uno va a Machala y va viendo, es preciosa. Ahora, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la estructura del Ministerio del Medio Ambiente? Debo entender que usted ya tiene, no es parte de este gobierno únicamente. Usted me decía que perteneció al gobierno anterior, en otra cartera de Estado, obviamente, pero que conoce mucho del medio ambiente. ¿Cómo está estructurado el ministerio? Sí, bueno, ¿Cuáles son sus objetivos, ¿no? Perfecto, yo vengo del sector de las ONGs, pero participé, como usted lo acaba de mencionar, en el gobierno anterior como subsecretario de Políticas del Ministerio de Patrimonio. Bueno, el Ministerio del Ambiente es un ministerio relativamente pequeño comparado con otros. Contamos con 4 subsecretarías, una de ellas aquí en Guayaquil, la Subsecretaría de Gestión Marino Costera. Tenemos una Subsecretaría de Cambio Climático, una Subsecretaría de Patrimonio Natural y una Subsecretaría de Calidad Ambiental. En ese sentido, pues tratamos de enfocarnos en todos los aspectos que tienen que ver con la rectoría ambiental en el país, desde los bosques, las áreas protegidas, hasta el manejo de desechos, pasando por el tema de cambio climático. El tema ambiental, como yo siempre lo digo, no es un tema de ambientalistas, No. Es un tema que tiene que ver con todos, y como usted señalaba, hace 30, 40, 50 años no se hablaba del tema ambiental, y ahora más bien el tema ambiental cruza todos los aspectos de la vida. Y se hizo poderoso el ministerio, las dependencias del ministerio, porque hoy por hoy, cuando se quiere emprender una actividad, especialmente en el agro, hay que pedir el permiso al ministerio o a la dependencia del Ministerio del Medio Ambiente. Así es, porque lo que queremos es ordenar la casa, digamos, ¿no? Que las actividades humanas que siempre traen impactos ambientales se hagan de la mejor manera. Nosotros hemos dejado de ser un ministerio que persigue, que sanciona, que está simplemente como el policía ambiental. Más bien lo que ahora queremos es un ministerio que también se integre a la realidad económica del país. Ayer acabamos de firmar
un acuerdo entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas y nosotros para la protección del medio marino, y estamos siempre pendientes de cómo insertarnos en la matriz productiva del país, porque si no se valora la naturaleza, no se la cuida. 6:51 en Huancavelica 8:30 m. Ministro Granizo, ahora, ¿con qué dependencias del Estado tiene una vinculación directa el Ministerio del Medio Ambiente? Le hago esta consulta, por ejemplo, el ciudadano ecuatoriano que quiere saber si va a llover o no va a llover mañana o más tarde o después de 3 días, entonces llamamos al INAVI, Claro. ¿no? Entonces nos va a decir si va a llover o no. A veces falla, casi siempre falla, pero bueno. Entonces igual le preguntamos porque es la dependencia especializada. ¿Con cuántas instituciones afines se lleva o trabaja el Ministerio del Medio Ambiente? Bueno, ¿para qué sirve el Ministerio del Ambiente a la gente, digamos, al ciudadano común? Bueno, para muchas cosas. Primero, para lo que usted decía hace un momento, cuando se trata de hacer una actividad que tiene impactos ambientales, es necesario pedir una licencia y hacer un plan de manejo ambiental. Pero también nosotros, por ejemplo, cuidamos todo lo que son las áreas protegidas, parques nacionales, reservas ecológicas. Casi el 20% del país está dentro de esa categoría. De la misma forma, nosotros establecemos políticas públicas para el control ambiental. Nosotros de la misma forma, por ejemplo, damos asesoría cuando se encuentra, por ejemplo, un animal silvestre en la casa, en la calle, atropellado, por ejemplo, la gente no sabe qué hacer. Cuando se rescata un animal silvestre de la casa de alguien, nosotros orientamos a la gente para que sepa a dónde llevarlo, qué hacer con un animal O silvestre. regresarlo a su hábitat. Para ver si es que es posible todavía regresarlo a su hábitat. Y 6:52, Pati. ¿Cómo se prepara, ministro, el Ecuador para estos temas de cambios climáticos que han venido afectando a países tan importantes como, por ejemplo, Estados Unidos ahora con las heladas y otros países importantes? ¿Cómo lo ha venido desarrollando actividades el Ministerio de Ambiente, sobre todo para el agro? Bueno, nosotros estamos conscientes de que el tema del cambio climático también va más allá de lo meramente ambiental. Es un tema de supervivencia incluso de la especie humana, porque el cambio climático tiene que ver con agricultura, como usted señala. Es decir, el momento en que deja de llover o llueve más que de lo que llovía antes, se altera el régimen hidrológico como producto del cambio climático y nuestros cultivos pueden verse amenazados. Entonces el cambio climático tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria. O cuando hablamos de cambio climático tenemos que necesariamente hablar de salud. Muchas veces muchos vectores de enfermedades se propagan más rápidamente cuando, por ejemplo, llueve irregularmente. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de productividad. La productividad del país se puede ver afectada. Por eso decimos que también el cambio climático va más allá del tema exclusivamente de los ambientalistas y entra más en el tema, en los ámbitos económicos, sociales de una nación. Y hablando de los ámbitos económicos y sociales, ¿cómo va la relación con los municipios? Porque ustedes tienen que trabajar muy de la mano, sobre todo para, hablando de lo que son obras, que también esto no genere algún tema de impacto hacia el ambiente, de que no se dañen, qué sé yo, ecosistemas aquí mismo dentro. Por ejemplo, aquí en Guayaquil hay importantes proyectos. Así es, nosotros con los municipios tenemos una muy buena relación. De hecho, trabajamos con muchas mancomunidades, sobre todo acompañándoles en el tema de manejo de desechos sólidos, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el país. Casi la mitad de los municipios no cuentan con un manejo adecuado de desechos sólidos y muchos todavía tienen botaderos de cielos abiertos que lo que hacen es contaminar suelos, aguas y la salud de la población. Nosotros, aunque esta es una competencia de los municipios, nosotros vamos a seguir acompañando a los gobiernos autónomos descentralizados para que logren hacer los cierres técnicos de los botaderos y empiecen a hacer un manejo más eficiente de la basura, que incluso les puede dar recursos, porque la basura bien manejada es un buen negocio. En el caso del comité que han creado para la protección de los mares, ¿verdad? Hace poco, o el año anterior, hubo un problema súper serio en Galápagos, en base a que decidieron conformar este comité solo por lo que se dio en este tema que fue puntual, que fue una depredación bárbara en temas de ecosistemas marinos, sobre todo por los tiburones que se pudieron
decomisar en esa embarcación. Sí, más bien el comité lo que busca es evitar la contaminación de los mares. Nosotros sabemos que los mares están sumamente contaminados porque todos los desechos que producimos en las ciudades al final del día van al mar. El otro tema, por ejemplo, el tema de los plásticos. Hay mucho plástico ahora en el océano, hay los famosos microplásticos que no se les ve, pero están ahí afectando a la vida marina, que también es parte de nuestra soberanía alimentaria. Pero yo creo que aquí hay una corresponsabilidad entre todos. Y ahora que empieza la temporada de playas aquí en la costa, vemos cómo después de que la gente sale de las playas del domingo a la tarde, las playas quedan hechas un desastre en términos de basura. Yo hago un llamado a la ciudadanía para que tomemos conciencia de la necesidad de mantener nuestras playas limpias, no solo por nosotros mismos, porque es feo vivir y estar en un ambiente lleno de basura, sino también porque es parte de esa contaminación marina que queremos evitar. Son las 6:56 en Huancavilca 830M. Estamos dialogando aquí en vivo con el señor licenciado Tarcisio Granizo. Él es el ministro del Medio Ambiente acá en el Ecuador. ¿Cuál es el criterio del gobierno ecuatoriano y particularmente usted como ministro de este tema ya a nivel mundial del ecosistema o del medio ambiente, cuando las grandes potencias como Estados Unidos y como Francia está de acuerdo en que se defienda el ecosistema, el medio ambiente, y el presidente Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, llegó y dijo, no, yo me salgo? ¿Cuál es la actitud suya a nivel personal o del mismo gobierno ecuatoriano? Mire, el gobierno a través de la Cancillería ha declarado que lamenta mucho la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Estados Unidos además, por ejemplo, tampoco ha ratificado la Convención de Biodiversidad. Es decir, el tema de esa posición tan intransigente de los Estados Unidos lo que está es llevando a una crisis en el multilateralismo, porque el tema ambiental y sobre todo el tema de cambio climático tiene que ser una gran minga mundial de lucha contra el cambio climático. Si un país se sale de esa lucha, nos deja con una crisis en este tratar de llegar a un acuerdo mundial sobre cómo enfrentar el cambio climático. Pero yo tengo una esperanza, porque si bien es cierto el gobierno de Trump no ha ratificado el Acuerdo de París, muchos gobernadores de los Estados Unidos siguen combatiendo el cambio climático y siguen creyendo que es un problema serio. Y sobre todo hay una sociedad civil en Estados Unidos que sigue creyendo que el cambio climático es real, cosa que el presidente de Estados Unidos no cree, y que sigue tomando las medidas adecuadas para enfrentarlo. Así es que se haya salido Estados Unidos del Acuerdo de París nos preocupa, pero tampoco es demasiado grave porque hay un pueblo norteamericano que cree todavía en el tema. 6:58, pero al final del día los países perjudicados por el no cumplimiento de las normas o de los acuerdos que se han firmado, ¿no? Nos perjudican a los países desarrollados porque son los más contaminantes. Hablemos países industrializados, estoy hablando, ¿no? La misma Alemania, estamos hablando de China y que no han cumplido. Sí, el tema ha sido que los países industrializados en su momento, durante la revolución industrial, se aprovecharon y ocuparon la atmósfera, que es un bien común, y la destruyeron. Es decir, porque el tema del cambio climático se debe a eso. Por lo tanto, nosotros siempre hemos mantenido que los países industrializados tienen una deuda con el planeta. Una deuda que se refleja precisamente en lo que usted dice. Los países más vulnerables al cambio climático son los países en desarrollo, los países que no están industrializados, y muchas veces son los que sufren los embates del cambio climático, aunque no solamente ellos. Ya vimos cómo en Luisiana y en otros estados de Estados Unidos el cambio climático es evidente, es más que evidente, pero obviamente hay países como los nuestros en donde una tragedia de ese tipo nos cuesta mucho más recuperarnos porque nuestras economías son mucho más débiles.
De todas formas, yo creo que se han tomado medidas a nivel mundial. La Unión Europea ha tomado medidas muy serias. China, que es uno de los mayores contaminantes, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, también ha tomado medidas serias. Todavía falta mucho, pero mientras las grandes potencias no, en realidad, tomen seriedad en realmente reducir las emisiones, nosotros estamos probablemente yéndonos a una catástrofe. Ministro, 7 en punto de la mañana en Huacavica 8:30 AM. Finalmente, hablemos del financiamiento de la actividad, porque esto, precisamente el ministro del Ambiente, o el Ministerio del Ambiente, no produce riqueza directamente, más bien coadyuva a que otras actividades o las actividades que se emprenden ganen, obtengan las rentas necesarias, qué sé yo. ¿Cómo estamos en el financiamiento para ir ayudando a controlar como se dice, a tener un clima como el que debemos de tener, el medio ambiente como el que debemos de tener, pero para eso se necesita financiamiento? ¿Usted conoce si el Ecuador ha recibido estos recursos que los grandes organismos internacionales los saben otorgar? Sí, el presupuesto del Ministerio del Ambiente proviene principalmente de recursos fiscales, pero también tenemos una importante porción de la cooperación internacional. Ya. Pero es verdad lo que usted dice. Por ejemplo, el 70-80% del turismo que viene al Ecuador, turismo extranjero, va a las áreas protegidas. Y ahora las áreas protegidas ahora mismo no cobran entrada. Por ejemplo, hay muchas obras de infraestructura que están dentro de áreas protegidas, por ejemplo, tendidos eléctricos, redes de petroleras, que no pagan una tasa por ese uso del espacio de las áreas protegidas. El parque que más nos produce recursos es el Parque Social Galápagos, pero esos recursos pasan al gobierno central. Es decir, sí tenemos un problema de financiamiento, aunque tenemos cubiertas las necesidades básicas, pero todavía nos falta cubrir unas necesidades que nos permitan un manejo adecuado de nuestros Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos cambiando el modelo de gestión del sistema precisamente para analizar, evaluar la posibilidad de volver a cobrar una entrada, aunque sea mínima, a las áreas protegidas, sobre todo algunas de ellas. Estamos viendo las posibilidades de generar nuevos ingresos, por ejemplo, a través de asociaciones con la empresa privada que, por ejemplo, apoye a un área protegida a cambio de poner un cartel con una propaganda del área, pero que nos dé recursos para poder mantener un área protegida, para poder pagar a nuestros guardaparques un mejor salario, para poderles dar un equipamiento mejor. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, incentivos para la empresa privada para que apoyen el tema ambiental, incentivos fiscales, incentivos tributarios. Es decir, estamos viendo una serie de medidas que nos van a permitir precisamente lo que usted señala, tener un ingreso que además no vaya al Estado central, sino que sea reinvertido en las áreas protegidas. 4 minutos. Vea, para el público oyente de Huancavica, ejemplos. Usted indica, muy bien, en Galápagos cobramos la entrada, ¿cierto? Pero en el Cajas no cobramos. Así es. Y el Cajas, imagínese usted, ¿no? El Cajas es agua. Claro. Pero en el Gran Cañón, en Nevada, cobran, pues. Cobran duro. Y cobran duro. Entonces, esta es una no contradicción, pero sí, mientras un país desarrollado como Estados Unidos cuida sus recursos, pero también lo financia a través de quienes quieren conocer, quienes van a conocer, pagan un peaje, una entrada, un valor, y acá siga. Sí, por eso, aunque no tengamos la así recursos. es. Por eso el análisis de cobro tiene que ser muy serio, porque lo que no queremos es que cobrar entrada a las áreas protegidas desincentive
la visitación. Tiene que ser una cosa simbólica. Claro, una cuestión que por lo menos cubra gastos operativos. No, lo que queremos es que el habitante ecuatoriano, la población, vaya a nuestras áreas protegidas. Por ejemplo, ¿cuántos guayaquileños han ido a Manglares Churute? ¿Cuántos guayaquileños han ido a Cerro Blanco? ¿Cuántos guayaquileños y guayaquileñas han ido a Santay? Son áreas protegidas que están aquí en los alrededores. Pero todo es free. Todo es free. Todo es free, por eso hay que evaluar bien la posibilidad de cobrar otras cuestiones como las que le digo, de tendidos eléctricos, por ejemplo. Pero así mismo tiene que haber un buen servicio. Claro, y por ejemplo, muchas áreas protegidas garantizan agua para las ciudades, garantizan agua para las hidroeléctricas. También las hidroeléctricas deberían ayudar a cuidar esas fuentes de agua. Correcto. Para que no se queden sin ese líquido vital. Bueno, ministro, le agradecemos aquí. Muchísimas por estar gracias con a nosotros ustedes. muy tempranito. ¿Le gusta madrugar? A mí siempre me ha gustado. Perfecto. Muy bien. Gracias y que le vaya bien por Churute. Es una bonita zona. Muy amable. Hay No conozco, peces, nunca no he conoce. estado. Bueno, vaya. Bueno, es oportunidad bonito. entonces. Buen clima. Le vaya bien. Gracias por estar con nosotros. Huancavelica, la H grande de la información.